Las UMAP fueron las unidades militares de apoyo a la producción, campos de concentración y de trabajo forzados que existieron entre 1965 y 1968 en Cuba, destinados a reeducar, y ponga usted las comillas, a escritores, artistas, religiosos y homosexuales por haber atentado contra la moral revolucionaria. Esos campos de reeducación ideológica aparecen en la China de Mao, en la Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin y también la Cuba de Fidel Castro. Un tema del que se habla poco y mal todavía hoy en Cuba. Revolucionario. Y cuando me engañaron de aquella manera, me dicen, no, usted está citado para... Usted ha sido elegido, un telegrama así, para el servicio militar. Y fui elegido para mandarme a un campo de concentración. Me parece que aquello fue brutal. Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal. Hasta que en el año 2020, lo admitió en el documental de Juan Pin Vilar, en 2010, perdón, el trovador Pablo Vinarés, que fue llevado a uno de esos campos, jamás había contado esa parte de su vida. Ahora acaba de publicarse la que acaso sea una de las investigaciones más rigurosas sobre el tema, El cuerpo nunca olvida, un ensayo del historiador cubano Abel Sierra Madero. Un libro que busca las respuestas a preguntas como estas. ¿Cuántos jóvenes fueron a parar a estos campos de trabajo forzado? ¿Cómo el gobierno de Fidel Castro justificaba la existencia de tales campos? ¿Cuándo dejaron de ser secreto de Estado? ¿Los exconfinados que viven todavía hoy en Cuba hablan del tema o no hablan del tema? Otra pregunta, ¿son las víctimas y los victimarios sujetos semejantes? ¿Qué implicaciones tiene para imaginar futuros procesos de administración de la justicia? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Dos historiadores de absoluta solvencia intelectual protagonizan el programa de hoy. Abel Sierra Madero, profesor de la Universidad Internacional de la Florida y autor del libro El cuerpo nunca olvida, Trabajo forzado y memoria en Cuba, 1959-1980. Y Rafael Rojas, miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Buenas noches, caballeros, bienvenidos. Hola, buenas noches, Camilo. Hola, Abel. ¿Cómo está, Rafa? Bueno, Abel, Bien. voy a comenzar contigo. A ver, ¿por dónde empezamos? Campo de reeducación moderna, el Gulag del Caribe, más allá de los epítetos grandilocuentes y generalmente exagerados o hiperbólicos que fueron, con que se trata la historia de las unidades de militares de ayuda a la producción, la UMAP, realmente, ¿qué fueron las UMAP en Cuba? Las UMAP forman parte de la tradición de campos de trabajo forzados que implementaron prácticamente todos los gobiernos autoritarios y totalitarios del siglo XX. Forman parte de la tradición del siglo XX, ¿no? Son enclaves, como diría el filósofo italiano Giorgio Agamben, donde se crea un estado de excepción y donde se recluyen a una serie de personas, a una población que constituye un ruido en el sistema, un reto para la nación. Y esa nación, esa ideología totalitaria o autoritaria, va a diseñar toda una narrativa en torno a la construcción de determinados cuerpos enfermos, cuerpos perversos que atentan contra la estabilidad y la salud de la nación. Y entonces en esa narrativa están insertados los campos de trabajo forzado. En Cuba se instalaron bajo la cobertura de la ley del servicio militar, de la ley 1129 de 1963, que obligaba a todo joven a servir con las armas a la revolución del enemigo. Recordemos que es en plena Guerra Fría, la Revolución Cubana triunfa en medio de la Guerra Fría y todo el discurso militarista y todo el discurso de la guerra. Y fue un recurso para concentrar esos cuerpos, esos más de 30.000 jóvenes que fueron recluidos y llevados a esos emplazamientos que obviamente podemos hablar después porque son campos de trabajo forzado, a trabajar para el Estado, pero bajo la cobertura de la ley de servicio militar obligatorio. Eso fue una estrategia muy interesante por parte de Fidel Castro para tratar de separar a Cuba
de esa larga tradición de campos de trabajo forzado que habían tenido varios modelos, como bien decías en la introducción del programa. El campo de trabajo lo compartieron casi todos los modelos totalitarios, los fascistas, los comunistas, los franquistas, y Cuba no fue una excepción en ese sentido, ¿no? Rafael Rojas. Termina. A mí no me gusta reproducir el tema del concepto o noción de Gulag, ¿no? Ha sido como de alguna manera la metáfora fácil para tratar de analogar la experiencia cubana al tema del archipiélago Gulag del que avalaba Solzhenitsyn, ¿no? El modelo soviético, el modelo búlgaro. Yo demuestro precisamente en el libro que quizás los campos de trabajo forzados cubanos tienen más que ver con el modelo franquista español que con el propio Gulag soviético. De eso podemos hablar después. Y hablar después también de la aberración en la que han caído algunos analistas de equiparar los campos de trabajo forzados a Fidel Castro a los campos de trabajo forzados a los nazis. Nada que ver una cosa con la otra, pero vamos a hablar de eso más adelante. Rafael Rojas, el propósito de estos campos de reeducación que aparecen en todos los modelos de política autoritaria, ¿el propósito era la reeducación ideológica o anular al individuo y punto? ¿Cuál era el propósito? Bueno, como documenta muy bien este libro de Abel Sierra Madero, que como tú bien decías, Camilo, es la investigación más ambiciosa y completa que se ha hecho sobre un tema muy representado, pero superficialmente tratado, ¿verdad? Lo mismo en testimonios, en la literatura, en el cine. Lo que documenta este libro con un análisis preciso de la legislación militar que se aplicaron al funcionamiento de las UMAPs entre 1965 y 1968, pero no solo de las UMAPs, sino de otros experimentos concentracionarios o de reclusión, ¿verdad? Que hubo, como por ejemplo los que están relacionados con la operación Dolce Vita, el centro de detención de Guanacavives, la columna juvenil del Centenario, todo eso se documenta muy bien en este libro. El objetivo era corregir actitudes y una conducta moral que, de acuerdo con la nueva ideología oficial cubana tomada del modelo de los socialismos reales de la Unión Soviética y Europa del Este, estaban fuera de lugar en la sociedad comunista. Y entonces los sujetos que debían ser corregidos a través del trabajo, pero también a través de formas disciplinarias muy agresivas que tenían que ver con la psiquiatría, por ejemplo, y con una rigidez militar, eran los que se consideraban o catalogaban fuera del patrón social de la sociedad socialista, es decir, eran diversas categorías de antisociales. Es cierto que hubo una buena parte de ellos eran de la comunidad homosexual, lo que hoy llamaríamos la comunidad LGTBIQ, ¿verdad? Pero también hubo muchos testigos de Jehová, muchos religiosos, algunos que eran catalogados como enfermitos, que era un tipo de actitud que vemos más bien en la juventud de los años 60 y 70 relacionados con la contracultura o el hipismo. Es decir, era una gama muy diversa de sujetos o ciudadanos considerados insanos, no saludables dentro de la sociedad comunista. Y como bien cuenta este libro, hubo primero una labor de preparación doctrinal para llevar a cabo el experimento de reclusión y corrección disciplinaria de las UMAPs. Entre 1960 y 1965, como muestra esta investigación, múltiples publicaciones cubanas, Palante, Juventud Rebelde, Verde Olivo, El Mundo, se llenaron de mensajes homófobos, machistas, contrarios a ese tipo de actitudes que se consideraban antisociales, y fueron preparando naturalmente, ideológicamente, a la burocracia y a la población también para ese grado ya de exclusión y estigmatización que vemos en las UMAPs. Reitero que estamos hablando del libro El cuerpo no olvida, de Abel Sierra, que en mi opinioncita, si me permiten, es un libro realmente demoledor, que deberían leerlo todos los que están en contra de la Revolución Cubana y todos
los que están a favor todavía hoy de la Revolución Cubana. Es apenas una sugerencia, que cada quien haga en su vida lo que quiera. A la vuelta de publicidad, Pablo Milanés va a contar en este programa cómo y cuándo cayó en Lomab y lo que representó eso para su vida. Porque Pablo Milanés fue a parar también a estos campos de trabajo forzado de Fidel Castro, aunque de eso no se hable.